Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué estudio estamos dando los sábados? Gloria a Dios. Las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Y cuál es la que estamos viendo ahora? La iglesia de Éfeso. Gloria a Dios. Pues vamos a leer el versículo 2 y 3. Estudiamos el versículo 1. Vamos a leer ahora el versículo 2 y 3. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y lo has encontrado falsos. Y tienes perseverancia y has soportado por causa de mi nombre y no has desfallecido. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Sé tú dándome sabiduría y entendimiento de lo alto, Dios, para seguir con la enseñanza, Dios. Bendícenos a través de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios mío, a obedecer y a poner por práctica esta palabra, Dios amado, Señor. Que sea la persona del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones para tu gloria y para tu honra. Amén. ¿Pueden sentarse los hermanos? Gloria a Dios. ¿Qué estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso? ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué era Éfeso? ¿Era importante o no era importante? Sí, era una iglesia muy importante. Aparte era una iglesia importante, pero Éfeso en sí era una ciudad muy importante de la provincia romana de Asia Menor. Amén. Eso, la hermana Adela, había mucho negocio tanto terrestre como marítimo. Amén. Pues ahí Dios le plació abrir una obra. ¿Qué templo había ahí? ¿De qué diosa? De la diosa Artemisa o Diana. Amén. Los griegos le llamaban Artemisa y los romanos Diana. Ahí estaba el templo de Diana. Dijimos que en aquel tiempo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Amén. Y estuvimos estudiando después el versículo 1 donde decía que él tiene las 7 estrellas. ¿Dónde? ¿Dónde tiene las 7 estrellas? En la diestra. ¿Y dónde tiene los 7 los 7 candeleros? No, dice que él se paseaba en medio de los candeleros. ¿Las estrellas qué eran? Los pastores, la veo a la hermana, los pastores. Y los candeleros eran las iglesias. Mire, le estuve diciendo que se cree que esta iglesia duró entre 100 años, unos 100 y pico. Estuvimos hablando quién fue el fundador de esta iglesia. El apóstol Pablo. Después, ¿quién quedó después del apóstol Pablo? Timoteo. Y por último, el apóstol Juan. Muy bien, excelente, 20 puntos, gloria a Dios. Bueno, pues ahora vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios. Vamos a ver si, no creo que terminemos, pero bueno, vamos a dar hasta donde lleguemos, porque el tiempo avanza. Vamos a ver una afirmación. Hemos visto la presentación que hace el Señor Jesús en el primer versículo. Amén. Ahora vamos a ver una afirmación. Dios le habla todo lo bueno que está haciendo la iglesia de Éfeso. Después de presentarse a la iglesia de Éfeso, Jesús hace esta referencia que hemos leído, 2 y 3. Aquí vamos a estudiar 7 puntos, amados hermanos. En estos 2 versículos hay 7 puntos que la iglesia de Éfeso guardaba. Amén. Vamos a estudiar el primer punto. Dice que la iglesia de Éfeso era trabajadora, ¿no? Yo conozco tus obras. ¿Era trabajadora o no? Una labor que provoca fatiga y requiere esfuerzo. Para ello vamos a ir al libro de Tito.
Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Estaremos leyendo después el 8 y el 14. Porque vamos a ver, a comprobar por la palabra que esta iglesia guardaba la palabra de Dios, guardaba lo que decía la Escritura. ¿Lo tienen los hermanos? Tito 3, 1, primer versículo. Amén. Diga, hermano Jesús. Dice, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y que estén dispuestos para toda buena obra. Ahora vámonos al versículo 8. Dice, palabra viene esta, y en estas cosas quiero que insistan con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y ahora por último el versículo 14. Y aprendan también a los maestros y ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Para que no sean sin fruto. Esta obra, esta iglesia de Éfeso, ¿practicaba obra o no? Amén. Era una iglesia trabajadora, amados hermanos. Era una iglesia, digámoslo así, entre comillas, incansable. Acuérdense que estuvimos hablando que de la iglesia de Éfeso se levantaron muchos misioneros y muchos pastores. Era una iglesia evangelizadora. Amén. Y el evangelismo es de Dios. Amén. El evangelismo es un estatuto. Y ella estaba cumpliendo con la palabra. Como le enseñó Pablo a Tito. Dice, enséñales, instrúyales, para que no queden sin fruto. Eso da a entender que una iglesia que no es trabajadora, una iglesia que no es obrera, es una iglesia que sin fruto. Y esta iglesia tenía fruto. Trabajaba, y después vemos los frutos que dio, y levantaba hombres y levantaba iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia trabajadora. Entonces, en estos versículos vamos a estar viendo que ella cumplía y guardaba la palabra de Dios. Amén. Porque tenemos que ver todo el contexto para llegar al versículo donde dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Amén. Que ya llegaremos a eso. Pero ahora mismo vemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia obrera. Hoy en día Dios necesita obreros. ¿Qué dice la palabra? Que la mies. La mies es mucha, obreros son pocos. Los obreros son pocos. Son pocos los que quieren llevar la semilla del evangelio. Son pocos los que quieren ir y andando y llevando la preciosa palabra de Dios. Son pocos los que quieren trabajar en la viña del Señor. ¿Qué es trabajar o qué es hacer una obra para el Señor? ¿Solamente evangelizar? ¿Qué más? Dar buenos frutos, trabajar en su casa, amén, como en este caso que esta semana vamos a entrar a hacer la vendimia. Eso también es trabajar en las cosas del Señor. Limpiar los servicios, limpiar la iglesia, es trabajar para Dios, es trabajar para el Señor, amén. Entonces no nos quedamos sin fruto, como le dijo Tito en el versículo 14, dice, para que no quede sin fruto, tenemos que ser una iglesia obrera, trabajadora, amén. ¿Estamos de acuerdo ahí? Esta iglesia, mire, cumplía este requisito, era trabajadora. Y así hay muchas iglesias hoy en día que son muy trabajadoras y predican y son incansables. Pero vamos a seguir viendo otro punto de esta iglesia. Dice que era perseverante. Igual a nosotros, igual a la constancia, paciencia y resistencia. Y vamos a ver algunos versículos. Santiago 1:12. Santiago 1:12. La perseverancia tiene que ver con constancia,
paciencia, resistencia. Amén. Es perseverante, avanza, camina, sigue en medio de las pruebas y los obstáculos. Esta iglesia en medio de las pruebas seguía y avanzaba. Mire lo que dice Santiago 1:2. ¿Qué dice ahí? Dice, 1:12. 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que la aman. Amén. Dichoso el hombre que sobrelleva las pruebas, porque una vez que haya probado recibirá la corona de vida. Amén. ¿Esta era una iglesia resistente o no? Amén. Era resistente. Mira, acuérdese que ahí había gente pagana, idólatras, y estaban en contra del evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan? Que el enemigo se levantó cuando el apóstol Pablo comenzó a levantar la obra y querían prenderlo y matarlo. Pues en todo el tiempo que estuvo la iglesia de Éfeso pasó penalidades y sufrimiento, pero perseveraba. Eso es lo que Dios demanda de usted y de mí, que perseveremos. Que esto no es una carrera, digamos así, de sprint, una carrera de caballo, ¡pum! Y ya llego. No, esto se trata que aunque llegue el último, pero llegar. Amén. Amén. Aquí Dios no está viendo si la hermana Rosa o la hermana Merlin llegó primero. Es que todos lleguemos al cielo. Para eso hay que ser perseverante. Amén. Otro versículo, 2 de Timoteo 2:12. Acuérdense que Timoteo fue obispo de la iglesia de Éfeso también. 2:12. Y lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo también era para la iglesia de Éfeso. Y mire lo que dice ahí. O sea que la iglesia de Éfeso estaba bien adoctrinada y bien enseñada, hermano. Nada más y nada menos que por el apóstol Pablo, al hombre que Dios le reveló el evangelio. ¡Qué bendición! Mire lo que dice ahí. Diga, hermanos. Dice, si sufrimos también reinaremos en él, y si le negaremos, él también nos negará. En esta versión dice, si perseveramos, también reinaremos con él. Pero si lo negamos, él también nos negará. Más profundo todavía. Amén. Si perseveramos, eso involucra el sufrimiento, involucra la paciencia y todo. Perseveramos. Amén. Si aguantamos firme, si aguantamos a pie de cañón, como hay ese dicho, ¿qué dice? Reinaremos. Que hay un versículo que dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y solo los valientes lo arrebatan. Vivimos en tiempos difíciles. ¿Por qué hoy en día la gente retrocede? Porque no perseveran, no avanzan. No aguantan. No aguantan nada. Entonces, ¿qué pasa? Viene cualquier prueba, cualquier dificultad y dice, lo niegan. El que lo niega, ¿qué pasa, amado? Pero si lo negamos, Él también nos negará. Amén. ¿Y cómo podemos negar a Jesucristo? ¿Simplemente por la boca? No, las obras. Con los actos, con nuestras actitudes, con nuestro hecho, negamos a Dios. Dios demanda de una iglesia como la iglesia de Éfeso. Primer punto, hemos visto que era una iglesia trabajadora. Dios demanda eso. Pero también demanda que seamos perseverantes, constantes. Amén. Si no podemos, si vemos que no podemos alcanzar la montaña, para eso tenemos a nuestro amado. Amén. Que estuvimos hablando. Amén. Amén. Él viene saltando y conquistando todos los obstáculos. Y a través de Cristo podemos conquistar y podemos saltar cualquier prueba y obstáculo. Entonces tenemos que perseverar en el Evangelio, amados hermanos. Y por último, Apocalipsis 14:12. Para pasar al otro punto. No me quiero extender demasiado. Hoy tenemos menos tiempo.
Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12. Miren lo que dice. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿A dónde estaban? ¿De qué está hablando ahí? Perseverancia en el Señor. Dice, aquí está la perseverancia de los santos. De la iglesia, hablando de la iglesia. Los santos. Hablando de quiénes son los santos realmente. Eso, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Exactamente. La iglesia tiene que perseverar un tiempo determinado. No siempre. Esto no se trata de un mes, no se trata de un año, no se trata de 2 años. Se trata de perseverar siempre. Amén. Porque un día reinaremos con Jesucristo, que es lo que usted y yo queremos, reinar con el Cristo de la gloria. Amén. Entonces tenemos que perseverar. Yo sé que vendrán pruebas, vendrán dificultades, pero dígame si la iglesia de Éfeso en aquel tiempo no fue perseguida. Mucho más que ahora. En aquellos tiempos, acuérdense que los emperadores romanos estaban en contra del evangelio de Jesucristo. Estaban en contra de que se hablara de Jesucristo. Pero aún así ellos eran perseverantes. Dígame si no estaban aguantando. Estaban aguantando ahí fieles. Eran buenas columnas, buenos pilares, que es lo que Dios demanda de nosotros. Esta es una iglesia que sigue haciendo lo que Dios manda sin desmayar. No podemos desmayar. Como decía mi mujer antes, dice, a veces tenemos ganas de salir corriendo, pero el que nos trajo aquí fue Dios. Y si Dios nos trajo aquí, tenemos que perseverar. Solamente los cobardes cogen el primer avión y se van. Pero los que son perseverantes aguantan y pelean, porque saben que va a llegar la victoria. Amén. Como dicen, tanto cae el agua. O sea, porque es constantemente una gota. Es constante. ¿Hasta qué? Hasta que se rompe. Si el cristiano es constante en la oración, si el cristiano es constante en la santidad, en la búsqueda de Dios, se rompen las cadenas y se abren las ventanas de los cielos. Mire, en aquel tiempo yo le dije que ahí se derramó un avivamiento con el apóstol Pablo. Se abrieron iglesias, se levantaron hombres, pastores, misioneros. Aquello era un avivamiento. Amén. Aquello se movía el poder de Dios. Y podemos ver otro aspecto de la iglesia de Éfeso. Era perseverante. Lo que usted y yo estamos demandados a hacer, perseverar. ¿Y perseverar en qué? En la doctrina. Amén. Porque hay muchos que perseveran diciendo que son en Cristo, pero no están en la doctrina, en la palabra de Dios. Hay que perseverar en el fundamento de Cristo. Si estamos en la roca, pueda venir lo que venga, pero se va a mantener el edificio. Amén. Otro punto que estamos llamados también a hacer. Dice que no toleraban o soportaban a los malos. Si ven algo malo en la iglesia, no se quedan indiferentes, sino que confrontan y limpian. Lo que muchas veces no queremos hacer. Muchas veces somos tan prudentes que nos callamos todo. Esta iglesia no soportaba a los malos. ¿Lo ve que lo dice la palabra? Para ello nos vamos a ir a Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Acuérdense que la iglesia de Éfeso, otra vez lo repito, estaba enseñada ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Y todos estos versículos que estamos leyendo, la iglesia de Éfeso lo tenía. Entonces, la iglesia de Éfeso fue bien adoctrinada y bien enseñada en la palabra de Dios. Dice que no soportaban o no toleraban a los malos dentro de la iglesia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo ahí en el 17? ¿Alguien que lo lea?
fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué lo dice? ¿La palabra o lo dice el pastor? Tengan, ¿qué dice primero? Cuidado con los que hacen ¿qué? Divisiones. ¿Quién fue el primer divisionista? El diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Y él mete en la mente y en los corazones de los creyentes para hacer divisiones. Pero el apóstol Pablo, que sabe que todo esto iba a pasar, dice: tengan cuidado. Y esto lo sabe la iglesia de Éfeso. Tengan cuidado, porque se levantarán gente mala. Acuérdese que en la iglesia tiene que estar el trigo y la cizaña. Eso es normal. O sea que eso no nos podemos alertar. Eso tiene que estar en la iglesia. De hecho, usted ve en el campo, el trigo tiene que nacer con la cizaña. Pero llegará el momento de la recogida y se sacará bien, ¿vale? Pero mire, otro punto dice ahí, dice: y los que transgiversan, ¿no? Y trastornan la fe. Aquí dice: y los que y tropiezos fuera de la enseñanza, o sea, que trastornan la palabra que ustedes han aprendido. Y mire lo que dice ahí: y que se aparten de ellos. ¿Por qué hay que apartarse de ellos? Alguien que me diga. Porque todos sabemos que Dios es bueno y misericordioso. Amén. ¿Por qué hay que apartarse de ellos? Porque ellos, en vez de llevar uno al camino del Señor, lo saca afuera. Y están dando lo mismo que trastornan la palabra, que van a trastornar. Eso, trastornan la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando estuvimos estudiando el libro de Cantares, ¿qué dije que era la voz del amado? ¿Qué era? Única e inconfundible. Los hombres trastornan, amén, la palabra de Dios, pero ella es única e inconfundible. Si yo soy un cristiano que tengo la enseñanza y la doctrina de la palabra de Dios, yo voy a hacer lo que dice el apóstol Pablo. Oye, hay que tener cuidado, porque no todo el que dice ser cristiano es cristiano. No todo el que dice tener a Dios tiene a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Y la iglesia de Éfeso practicaba esto. Dice que no toleraba ni soportaba lo malo. Y yo he puesto aquí: si ven algo malo en la iglesia, no se queden indiferentes. Supongamos, la hermana Rosa, un ejemplo, me ve a mí, voy a poner ya más profundo, usted es el pastor, y lo ve por ahí con una mujer. ¿Estaría bien que usted se callara la boca? No. Que mi pastor de la iglesia. ¿Y a quién tenía que ir? ¿A Dios? Primeramente a Dios y luego a su esposa. A su esposa. Y a él a confrontarle. Y confrontar. Dice, yo le puse aquí: sino que confronten y limpie. Amén. Uno va a la persona: hermano, ¿ha pasado esto? ¿Está pasando esto, hermana? Y se habla. Uno trata de que la oveja no se vaya a dañar. Si la oveja se daña, bueno, porque no quiere aceptar la corrección, vale. Pero se habla. Amén. No estaría bien que vean al pastor con una mujer allá afuera. Pero yo le digo: hermana Rosa, yo soy el pastor, yo sé lo que estoy haciendo. No se puede. ¿Por qué no se puede, hermana Rosa? Dígamelo por la palabra. Porque la palabra del Señor lo dice. La palabra del Señor lo dice que no. O sea, si una mujer es sola, no tiene marido, tiene que andar sola. No tiene que andar con otra persona que no sea. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos una nube de ojos, de testigos, de ojos, dijo usted ayer. Entonces, como tenemos una nube de testigos, la Biblia dice que si nosotros hacemos caer a otra persona con el pensamiento, la hacemos pecar, está mal delante de Dios, ¿o no? Entonces tenemos que cuidarnos. Si yo hago eso, aunque no esté haciendo nada malo, pero estoy haciendo pecar a los que me están mirando, a los que me están observando, lo estoy haciendo pecar. Míralo, mira al pastor. Y predica en la iglesia santidad y en contra del adulterio, pero mira, por ahí anda. Supongamos
ven al pastor metido en la playa, ahí en traje de bikini. ¿Qué harían ustedes? ¿Serían indiferentes? Claro, pero iríamos a Dios, pero iríamos también al pastor. Algo que el pastor nos aconsejó es que cuando veamos estas cosas, vayamos al pastor y no a los hermanos. Porque el que va a llevar la corrección no son los hermanos, sino el pastor. Y no quedarse indiferente. Esta iglesia practicaba esto. Ellos no toleraban que entrara la maldad, porque si usted deja un poquito de levadura, leuda toda la masa. Con esto no le estoy diciendo que usted controle a los hermanos y esté vigilando para ver el fallo y el error. Son cosas que pasan que a veces Dios permite y te das cuenta, oye, mira, el hermano, la hermana. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que salir a luz. Así es. Entonces, ¿a quién tiene que ir? Al mensajero. Porque ellos son los que tienen que dar cuenta a Dios. ¿Es así o no? Entonces, ¿por qué esta iglesia perseveraba y por qué esta iglesia llevaba la doctrina y guardaba la palabra? Porque tenía cuidado con los divisionistas y con los que trastornan la enseñanza. Ahí lo pone la palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otro punto. Dice que no soportaban a los falsos apóstoles. No aceptaban a cualquier liderazgo, sino solo los verdaderos. ¿Cómo uno sabe que es un verdadero apóstol, un verdadero pastor, amados hermanos? Por sus frutos. ¿Qué más? Por el testimonio. Amén. Sus hechos. A veces hablamos mucho, pero los hechos no demuestran lo contrario, ¿verdad? Entonces, esta iglesia no soportaba a los falsos apóstoles. Los ponía a juicio a la luz de la palabra. Mire, si usted quiere poner a juicio a una persona, póngalo a través de la palabra de Dios. Porque nosotros en realidad no somos nadie quien para juzgar. Dice, ni yo mismo juzgo, pero la palabra sí juzga. Mire, para ello vámonos a Filipenses 3:2. La carta de Filipenses, ¿quién la escribió? Pablo. Entonces, como la escribió el apóstol Pablo, también Éfeso tenía estas enseñanzas. Y mire cómo los trata. ¿Lo tienen ahí? Sí. Dice, tengan cuidado con los perros. Los perros que están ahí afuera en la calle. No, la iglesia. Tengan cuidado con los perros. Estén alerta con los malos obreros. Tengan cuidado con los de la circuncisión. Porque en aquellos tiempos se levantaron supuestamente doctores o maestros judíos queriendo circuncidar al pueblo gentil. Amén. Y querían meterle la ley al pueblo que Dios ya había salvado y rescatado. No sé si han estudiado el libro de Gálatas, pero ahí usted lo puede ver. Querían meterle las costumbres. Y ya no valía ni la circuncisión ni la incircuncisión. ¿A dónde era la circuncisión ahora? En el corazón. Amén. Entonces, esta iglesia de Éfeso tenía esto bueno. Estamos hablando todas las características buenas de la iglesia de Éfeso. Y ahí usted ve, mire hermano, esta iglesia era tremenda. Cuidaba todos esos detalles. Después vamos a ver lo que le pasó, pero ¿cuidaba o no cuidaba esos detalles? Ten cuidado con los perros, con los que dicen ser apóstoles. Ten alerta con los obreros malos. No todo el que diga soy pastor o soy apóstol que salen por YouTube o por Facebook, tenga cuidado. Mire hermano, yo no sé cómo hoy en día la gente se nombra a sí mismo apóstol. Para mí, los apóstoles son los 12 que Dios levantó y el apóstol Pablo. Amén. Pero hoy en día usted ve un montón. El apóstol tal. Y yo escuchaba en la radio, había uno que le decían, y vamos a presentar al doctor, al maestro de la palabra. Y claro, cuando ese hombre sale el pavo real. Debe de salir humilde, sale ya alzado. Hay que tener cuidado.
No todos son pastores, no todos son obreros. Acuérdese que el diablo, ¿qué dice? Que se viste de ángel de luz. Amén. Y es un lobo, pero viene como ovejita disfrazada. Entonces hay que tener cuidado, y más en estos tiempos, porque estos perros están, mire, dañando, trastornando la palabra de Dios y dañando a muchos creyentes, que es lo lamentable. Otro capítulo, 2 de Corintios 11:13. Oiga, 2 de Corintios 11:13. ¿Qué iglesia es, amados hermanos? Vamos a leer del 13 al 15 para que usted vea ahí claro. 11, 13 al 15. Alguien que lo pueda leer fuerte ahí. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Vio? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué más? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Oiga, lo que estuvimos hablando, ¿no? ¿Y qué más? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a las obras. Se disfrazan como ministro de justicia. Y justicia estuvimos hablando que habla de verdad, de integridad, de rectitud. Pues así hay muchos obreros, pastores, apóstoles. Bueno, hoy hay un montón de títulos que hay que tener cuidado. Amén. Ellos se disfrazan, y ahí el apóstol Pablo le dice a los corintios, dice, si el mismo Satanás aparenta ser mensajero de luz. Hoy hay muchos profetas que dicen, así dice Dios, así dice el Señor, y Dios no ha dicho nada, ni el Señor ha dicho nada. Hay muchos soñadores de sueño. Hoy soñé, y todos los días sueñan. Hay otros que ven visiones todos los días. Hay otros que nomás se levantan a orar, escuchan la voz de Dios. Vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos peligrosos. Nosotros, gracias a Dios, estamos aquí en esta isla y estamos un poquito cubiertos. Pero usted ha visto cómo se mueve la isla y cómo está el evangelio, que es una vergüenza. Han trastornado el evangelio de Cristo. Entonces, aquí pueden tener renombre, claro, van a ser conocidos, famosos. El problema es que en el cielo ni siquiera se le conoce. Entonces hay que tener cuidado. Una enseñanza que tenía esta iglesia era que no soportaban a los falsos apóstoles. Los ponían en juicio a través de la escritura y veían su testimonio y veían su fruto. El pastor que da fruto y da testimonio de que Cristo está en su corazón, verdaderamente es un pastor. Pero si es un pastor que lo único que son fraudulentos, lo único que quieren es lo material, lo que quieren es el beneficio, entonces, amados hermanos, tenga cuidado. Y como hizo José, salga corriendo. Salga corriendo de esos lugares, porque si no, usted también va a ser cautivado en esa enseñanza. Mire lo que dijo nuestro maestro, Mateo 7, 15, 16. Mateo 7, 15, 16. Esta palabra también le llegó a la iglesia de Éfeso. Mateo 7, 15, 16. Oiga bien lo que dice. Tengan cuidado con los falsos profetas. Métase en el YouTube. No sé si usted habrá visto. Y vivimos en tiempos donde hay más profetas que nunca. Mire, si en los tiempos de Elías había muchos falsos profetas, yo creo que hoy hemos triplicado la tasa. El virus se ha esparcido. Hoy todo el mundo es profeta.
Pero no todo el mundo vive pegado a Dios. No todo el mundo vive dedicado a Dios. No todo el mundo vive en santidad. No todo el mundo vive en obediencia. No todo el mundo vive guardando la palabra. Pero nos paramos a un altar y somos profetas de Dios. Y Dios dice así. Y el Señor te va a llenar de gloria. Y te va a dar una casa y te va a dar un coche. Como le dije la otra vez, que el hombre estaba profetizando y le dieron el dinero en las manos. Dice, te están enseñando bien, hijo mío. Has activado el código. Muchachos, tú has activado el código. Y hizo que repitiera una iglesia llena de gente. El dinero en la mano de un profeta es activar el código. Y todos repetían eso. Y gloria a Dios. La gente engañada. Por eso es que el apóstol Pablo habló claro. Tengan cuidado con los falsos profetas. ¿Habían profetas falsos en los tiempos de Israel? Así, engañando al rey, engañando a todo el pueblo. Pero cuando se levantaba un Jeremías que declaraba juicio, castigo, ese no es profeta. Cuando se levantaba un Ezequiel, cuando se levantaba un Eliseo o un Elías, ese no es de Dios. Pero qué bueno es que cuando el hombre te rechaza, hermano, da igual, porque Dios no te rechaza, porque tú lo que eres es un mensajero de Dios. Diga, hermana Elvira. ¿Subasta? ¿Sabes qué es subasta? Sí, así. ¿A ver quién da más? Sí, quién da más, quién da más, quién da más, Eso, sí. Hay una mujer que vi. Los que van a dar 100, pónganse aquí. Los que van a dar 500 aquí. Y los que van a dar 1000 aquí. Y los que van a dar pertenencia, esos ya son la de la bendición especial. Pero todos van a recibir una bendición conforme a la medida que ustedes den. Mire, imagínense, esa gente está arruinada. Aquí en España seguro no hicieran eso, porque aquí, mire, le digo una cosa, los españoles están bien agarrados, no se van a dejar soltar rápidamente el dinero. Lo que pasa es que en Latinoamérica y Suramérica y Centroamérica le lavan el cerebro, y hay gente que son pobres y humildes y lo dan todo, porque el hombre le engaña diciendo, así dice Dios. Bueno, y el hombre que dijo, has activado el código, le dijo, por cuanto has activado el código, solamente Dios te iba a hablar unas palabras. Pero ahora que has activado, Dios te va a decir todo. Es una cosa que a veces un poco dice tú, Dios mío, esto será verdad hoy. Y la iglesia, gloria a Dios. Aleluya. Claro, imagínense, ese hombre dijo eso y todo el mundo comenzó a activar el código. Porque querían escuchar supuestamente a Dios. Diga, hermano. No, pero por supuesto, porque el que tiene temor a Dios ni se le ocurre, porque el evangelio, hermano, no se compra, no se compran los dones, no se compra lo que Dios te da, todo fue gratuito en la cruz del Calvario, hermano. Si Dios no tuviera que cobrar, nosotros no tuviera ni cómo pagarle, nada. Y hoy en día los hombres de Dios transversan la palabra, trastornan la palabra para beneficiarse del pueblo de Dios, para quitarle los chavos y el dinero y hacerse sus casas, sus mansiones y tener sus coches y 3 coches de lujo y una buena piscina y buenas vacaciones, y se han olvidado que el evangelio es sacrificio, que el evangelio es sufrimiento, que el evangelio hay que pagar un precio. Han trastornado, y la iglesia de Éfeso estaba bien enseñada por el apóstol Pablo. Y tenía cuidado. La iglesia de Cristo no puede ser más bueno que Dios. Hay que conocer quién es de Dios y quién no es de Dios. Hay que saber diferenciar la voz del amado. Mira, hermano, es mejor que no me den profecía. Es mejor no escuchar nada audiblemente, porque tengo la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Esta no me va a engañar, esta no me va a mentir. El hombre me puede mentir, el pastor me puede mentir, los profetas me pueden mentir. Mire, ahí hay un montón de vídeos, y hay muchos apóstoles que antes que empezara el virus dijeron: yo te reprendo, virus, tú no vas a hacer nada. Y recién estaba empezando. Y hay uno que es muy reconocido, un apóstol tal, que no voy a dar nombre. Mire, no se le cumplió ninguna de las profecías, porque Dios no estaba con él.
ciertamente el virus ha matado ya un millón, más de millones de personas. No se cumplió. Cuando un profeta de Dios habla y es Dios el que está hablando, ¿qué pasa? Se cumple. Dice que ninguna de las palabras del profeta Samuel cayeron al suelo, porque era un profeta de Dios. Ahí se ven los profetas. Miren, es que es un escándalo hoy en día. Hay una iglesia que se le llama la escuela de los profetas, y ahí se llenan de hermanos. Entonces, ¿por qué va la gente? Porque la gente no quiere ir a la palabra. La gente quiere directamente, si Dios me habla por el profeta hoy, le voy a servir. Y como los engañadores saben eso, esto es como la brujería, como la hechicería. Si tú me das tanto, yo te voy a solucionar. Mire, los hechiceros, los brujos te cobran, pongámosle de 250 para arriba. Si tú me das esto, pues yo te lo soluciono en un mes. Si tú me das 500, mañana está hecho. Pero mire, así está pasando en la iglesia de Cristo. Cuanto más tú des, como decía la hermana Suárez, cuanto más tú des, entonces la palabra de Dios se va a ejecutar en tu vida. Y no han entendido que la palabra de Dios se ejecuta cuando es la voluntad de Dios. Hágase la voluntad de Dios en la tierra y en los cielos. Amén. Entonces, esta iglesia tenía una buena enseñanza, amados hermanos. La iglesia de Éfeso estaba firme, estaba clara con la palabra de Dios. Pero vamos a ver otro punto más. Otro punto dice: han sufrido por su nombre. ¿Lo pone ahí en la Biblia o no? Que era una iglesia que sufrieron rechazo, discriminación, arresto, golpe, palos, persecución e incluso hasta la muerte. Pero ¿qué pasa? Se mantenían. Vámonos a primera de Pedro 3:14. Pueden dar gloria a Dios. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro para aquellos que sufren por causa del nombre de Jesucristo. Primera de Pedro 3:14. ¿Lo tienen? Dice: y si padecen por causa de la justicia, dichosos son. Y no teman a los que tratan de atemorizarlo, ni se perturben. Si padecemos por causa de la justicia, por causa de la verdad, por causa de la palabra, por causa del evangelio, por causa de Cristo, usted y yo somos dichosos, somos bienaventurados, porque padecemos por causa de Jesucristo. La iglesia de Éfeso, mire, sufría por causa del nombre de Jesucristo. Y mire, tenían al mejor ejemplo en ese momento, al apóstol Pablo. Dígame si el apóstol Pablo no sufrió por causa del evangelio. Tuvo que morir hasta mártirmente. Y vieron una enseñanza tremenda del apóstol Pablo. Entonces, dígame si ellos estaban bien con la palabra de Dios. ¿Estaban? Claro. Vámonos a otro versículo, Mateo 5:11. A ver qué dice el maestro de esto. Mateo 5:11. ¿Sabe dónde está el libro de Mateo, no? ¿Está en el Antiguo? En el Nuevo. Gloria a Dios. Diga, hermana. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Cómo? O sea que soy bienaventurado cuando dicen toda clase de mentira y me insultan, hermana Rosa. ¿Qué más dice? Dice, me vituperen. Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, bienaventurados son cuando os vituperen o cuando digan toda clase de mal. Dígame si no se le ha levantado la familia a hablar mal de usted. Si no se le han levantado los mismos hermanos a hablar mal de usted. Dígame si los mismos pastores no se han levantado a hablar mal de usted. Y así podemos decir un montón de cosas.
¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado soy. ¿Quién lo dijo? Cristo Jesús. Y no hay mejor ejemplo que Cristo. A Cristo no simplemente lo vituperaron, mire, lo castigaron con el látigo romano al punto de despellejarlo vivo y lo molieron. Dice que molido fue por nuestros pecados. Y llevó, hermano, ese madero hasta allá al Gólgota, y ahí le clavaron los clavos, le clavaron los pies. Pero ¿qué pasa? ¿Se mantuvo o salió corriendo? Se mantuvo firme, porque el propósito de Cristo era el Calvario, era el Gólgota, porque sabía que cuando ya sea consumado hay victoria para usted y para mí. Oh, gloria a Dios. ¿Somos bienaventurados o no? Pastor, pero la hermana me ha dicho una cosa que no puedo. Hoy voy y le cojo a la hermana y la cojo de las greñas. Hoy me deshago. El hermano me ha dicho. Hoy se va a enterar el hermano quién soy yo. Y ahora tú vas y miras Isaías 53. Y ahora tú vas el ejemplo de Cristo. Amén. Con todo eso, dice que cerró su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Hoy nomás le piso el callo a la hermana Rosa y vamos, y no me gira la mano. Pero mira, hay que tener cuidado, hermanos. Somos bienaventurados y dichosos cuando sufrimos por causa de Jesucristo. Amén. Ay, pastor, es que son difíciles de aguantar. Hermano, váyase a Cristo. Mire el ejemplo de Jesucristo. Porque hoy es fácil quejarse y decir, es que pastor es difícil. Usted lo habla porque usted no ha pasado. Mire, a mí me cogieron y me dieron una aguantada estando en el Evangelio y me hicieron dar un trompo. Si yo hubiera sido como el de ahora, como el de antes, me hubiera levantado. A mí nadie me va a tocar. Pero ¿qué dice? Bienaventurado porque por causa de la justicia estás padeciendo. Amén. Mire, usted sabe que el apóstol Juan y el apóstol Pedro, después de haberle dado una paliza, ¿qué dijeron ellos? Cuando lo metieron presos. Le pegaron, ¿y qué dijeron? Que salían contentos, gozosos. ¿Ah? Oiga, parece que la palabra se contradice, pero no se contradice. Estaban gozosos porque habían sido tomados por dignos. ¿Por qué? Porque sufrieron por causa de ¿quién? De su amado, de Jesucristo. Y mire, y esas palizas eran fuertes. Dice que el látigo romano, el látigo romano creo, el látigo judío eran 39 latigazos, pero bien dados. Hoy, gracias a Dios, hermano, no tenemos persecución. La iglesia de Éfeso sufría persecución. Hasta el siglo 300, la iglesia sufrió persecución. Sufrió muerte, sufrió insulto, desprecio. Hermano, mataban a piedrada, lo mataban, vamos, de una manera terrible. Pero la iglesia era perseverante. Diferente a los cristianos de hoy en día que por cualquier cosita, patitas, ¿pa' qué te tengo? Que me saquen el primer vuelo que va para Ecuador. Entonces, hermano, dígame si la iglesia de Éfeso no estaba bien adoctrinada. Estaba bien adoctrinada. Pero mire, vamos a ver otro punto más. Dice que no han desmayado o desfallecido. Ay, Dios mío. Hoy nomás hace frío. Uy, no. Hoy hace frío. Nomás la iglesia está a 1 kilómetro de caminada, hermana Elvira, y dicen las hermanas, uy, qué lejos. ¿Cuántos kilómetros tenía que caminar, hermana Elvira? ¿O cuánta distancia? ¿Bastante o no? Bastante, y por pantano. Y por pantano, con los pies llenos de lodo. Hoy las uñas bien arregladitas, que se le vean los deditos, los taconcitos bien limpios. No quiero esfuerzo, y si me hacen una iglesia móvil, mejor, que me recoja, que la iglesia vaya conduciendo. Hermana, vente. Ahí. Eso es lo que quieren los cristianos de hoy en día. Esta iglesia no desfallecía, no desmayaba.
Mire, en medio de todo ese sufrimiento, no se dieron por vencidos, sino que seguían firmes. Lucas 18:1. A ver qué dice Lucas 18:1. Los que están vivos pueden alabar a Dios. Aquí tenemos una recomendación del pastor de los pastores. Dice 18:1. Les dijo también una parábola. Oiga bien esto, para aquellos que dicen que ya no hay que orar mucho. Dice, para que oraran siempre. No, Señor. Un ratito, 5 minutos. Hay cristianos que se han acostumbrado a los 5 minutos. Si en esos 5 minutos he sentido la bendición, ya, se acabó. Oraran siempre. Orar es hablar con Dios. Amén. Tenemos que estar siempre en comunión con Dios. Y dice, y no desmayaran. ¿Cómo no desmayamos? Porque estamos conectados con la mejor señal, con el mejor wifi. Estamos conectados con el Cristo de la gloria. Si nosotros somos cristianos que oramos, no desmayamos. La iglesia de Éfeso guardaba esto, ¿o no lo guardaba? No desmayaron. En medio de todo ese sufrimiento y en medio de toda esa persecución, no desmayaban. Mire, Efesios 6:13. Eso, mire, vámonos a la misma epístola de Efesios. A ver qué le dice el apóstol Pablo a los Efesios. Por eso es que estaban bien enseñados. Y este versículo lo debemos conocer todos. Efesios 6:13. Este nos gusta muchísimo. Por eso es que la iglesia de Éfeso estaba bien enseñada. Alguien que lo lea ahí, con voz audible, fuerte. Mire, aquí en la pantalla lo tengo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. La iglesia de Éfeso sabía revestirse de la armadura del Dios de la gloria. Y aún en medio de toda esa situación, mantenían firme. Entonces, ahí hemos tocado ahora mismo 6 puntos. Falta el último punto. Dígame, ¿le ve algo raro a la iglesia de Éfeso? ¿Le puede ver algo? ¿Alguna fallita? Porque hay que meternos bien, hay que profundizar mucho en este estudio. De momento no le vemos nada. De momento, por eso estoy diciendo de momento, porque después viene, pero claro, a mí me gusta enseñar paso a paso. Como veo que el tiempo ha avanzado, pero voy a terminar con esto, porque ya para después empezar con el otro versículo, pero tengo contra ti. Si nos vamos más adelante en Apocalipsis 2:6, ¿qué dice la Escritura? Dice, este es el último punto que vamos a tocar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, la cual yo también aborrezco. ¿Alguna vez ha estudiado cuál es la obra de los nicolaítas? Amados hermanos, pues hoy ustedes van a ver y van a aprender cuál es la obra o la doctrina de los nicolaítas. Mire, yo me puse a estudiar, pero estudiando hay 2 interpretaciones que yo me quedé de quién eran los nicolaítas, ya que no hay otra referencia a ellos en la Biblia. Solamente está en Apocalipsis 2:3 y después creo que está en otra iglesia que practicaba la obra de los nicolaítas. O sea, no se habla en la Biblia quién eran los nicolaítas, pero hay registros históricos. Y entonces los datos históricos también están para algo. Amén. Para saber que la palabra de Dios es y será real siempre. Amén. Ya que no hay referencia a ellos en la Biblia, algunos creen que estos eran seguidores de Nicolás. ¿Saben quién era Nicolás? ¿Quién? Santa Claus.
Ay, Dios bendito. Todavía ahí no había aparecido ese hombre. Nicolás era uno de los diáconos escogidos al principio para apoyar a los discípulos. Mire, y después yo le voy a estar diciendo que me quedo con esta enseñanza, porque mire, para trastornar las escrituras, para trastornar la palabra de Dios, el diablo ¿a quién coge? ¿A los creyentes normalitos o a la gente de arriba? A los de arriba, porque ellos pueden engañar a más cantidad. Y ahora usted va a ver, hay dos. Vamos a ver estos dos puntos, ¿vale? Vamos a ver estas dos interpretaciones. Datos históricos, oiga bien esto, señalan que Nicolás se desvió. Por eso es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora, dice que se desvió predicando la doctrina de la gracia. Oiga bien esto, la doctrina de la gracia, ¿la han escuchado? Ciertamente nosotros tenemos la doctrina de la gracia, lo que pasa es que la han transversal, que enseña que dado a que somos salvos por la gracia de Dios, entonces no importa lo que uno haga luego de hacer la confesión de fe. Eso quiere decir que el hermano Jairo se convierte, se arrepiente, pero después usted puede seguir siendo el mismo adúltero, el mismo fornicario, el mismo hechicero, porque usted ya es salvo. Eso es una doctrina diabólica. Eso no tiene nada que ver con la gracia de Cristo. Acuérdese que la gracia de Dios te lleva a santificarte. Esta doctrina llevó a libertinaje, lo cual era común en Éfeso. Acuérdense que ahí estaba el templo de Diana, amén, y ellos tenían un libertinaje terrible. Y el diablo siempre se va a meter en las iglesias que viven la palabra de Dios. A las que no viven la palabra de Dios ni siquiera las toca, ni se acercan, porque son iglesias frías. Pero la iglesia que vive la palabra de Dios, mire, va a buscar la manera para meter doctrinas erróneas, amén. Irineo mencionó que la doctrina de los nicolaitas no ponían freno en complacer a la carne y vivían en inmoralidad. ¿Usted sabe que hoy en día se enseña y se vive esa falsa doctrina? Hacen lo que le dan la gana, pensando desde el pastor para abajo, fornican, ven pornografía, se masturban y vienen al altar y se llaman salmistas y son apóstoles, maestros, pastores, pero después son unos sinvergüenza. Y después ahí haciendo todo lo que le da y diciendo, no, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Mentira del diablo. Mire, esta doctrina apareció en los tiempos de los nicolaitas. ¿Cuándo apareció? Ahora lo vamos a ver. Esta doctrina volvió a surgir en la segunda reforma. ¿Cuál fue la primera reforma? ¿Con quién hombre fue usado? Martín Lutero. En la segunda reforma, basada en las interpretaciones del teólogo Juan Calvino, por eso se le llama hoy en día a esta gente calvinismo, ¿vale? Porque vino del teólogo Juan Calvino. Y oiga, y Juan Calvino no era cualquier creyente, era uno de los teólogos más importantes. Por eso es que las personas que trastornan la palabra no son creyentes normales, son gente que están en una posición de altura para poder engañar. Oiga bien esto. De los escritos del apóstol Pablo, donde enseñaba la seguridad de la salvación no se pierde. ¿Usted sabe que hoy pasa eso? Usted aceptó a Cristo y usted es salvo, y siempre es salvo. Haga lo que le dé la gana que usted va a ser salvo. Mentira. Dice, guardar la salvación ¿con qué? Con temor y temblor. ¿Se puede perder la salvación o no? Sí, vale. Esta doctrina es enseñada por las iglesias bautistas, iglesias presbiterianas, iglesias reformadas y iglesias pentecostales reformados. Están tan reformados que están a punto de derribarse. La falsa doctrina de salvo siempre salvo es una falsa doctrina liberal, promovido por la secta llamada Creciendo en Gracia. Y se hacen llamar Creciendo en Gracia. Y crecer en gracia es vivir en santidad. Crecer en gracia es vivir en obediencia. Crecer en gracia es vivir humillado bajo la poderosa mano de Dios. Tengo que ser claro con esto.
la cual nada tiene que ver con las iglesias históricas. Y vamos a recordar por qué yo me quedo con esta, pero ahora vamos a ver el otro punto. ¿Se acuerdan que después del apóstol Pablo, quién quedó de obispo? Y vamos a ver, el apóstol Pablo, él discierne lo que va a pasar ya en Éfeso con las iglesias. Recordemos la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta. Vámonos para ello a primera de Timoteo. Capítulo 1, perdón. Primera de Timoteo. Oiga bien lo que le dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 7. Mira esta enseñanza. Dice así: cuando estuve en Macedonia, te supliqué, ¿qué dice ahí? Que permanecieras en Éfeso. Cuando Pablo se fue a Macedonia, ¿a quién puso de obispo? A Timoteo, amén. Estamos claros ahí. Para que ordenaras a algunos que no enseñaran doctrinas diferentes. O sea, le da una recomendación: te voy a dejar en la iglesia de Éfeso para que enseñes a esta gente que no enseñen doctrinas diferentes. O sea, que había una movida mala en la iglesia de Éfeso. Habían hombres que se habían levantado con esta falsa doctrina de los nicolaítas. Ni prestaran atención a fábulas, ni a relatos de genealogías interminables, las cuales sirven más para contienda que para edificación en la fe de Dios. Hoy en día esa llamada creciendo en gracia trae mucha contienda en los cristianos, muchísima contienda, y la gente dice: eres salvo, no, una copa no pasa nada, si te emborrachas no pasa nada, tienes a Cristo. Mentira, porque el fin del mandamiento es el amor. Oiga bien, que procede de un corazón puro, de buena conciencia y de la fe verdadera, cosas de las cuales algunos se han, ¿qué dice ahí? En aquel tiempo se habían desviado hombres de Dios, ¿o no? Amén. ¿Ahí lo dice o no? Sí. ¿Y eso estaba pasando dónde? En Éfeso, donde el apóstol Pablo lo dejó. Dice: cosas de las cuales algunos se han desviado y se han apartado ¿a qué? A la vana palabrería. Hablan porque hay aire. Oiga bien, pues pretenden ser maestros de la ley, aunque no comprenden lo que hablan ni lo que argumentan. Los que han cogido ese llamado creciendo en gracia, hermano, no tienen ni idea de lo que es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es un favor inmerecido. La gracia de Cristo nos lleva a vivir una vida de humildad, de santidad a Dios. ¿Has visto lo que es claro el apóstol Pablo a Timoteo? Me vas a tener que enseñar esto en Éfeso, porque muchos se han desviado. Por eso hay datos históricos que Nicolás, este hombre, uno de los diáconos, se apartó. Y los diáconos eran gente importante en la iglesia de Cristo. Muchos se habían desviado de la verdad para engañar a la iglesia de Cristo. Pero el apóstol Pablo estaba claro en las escrituras, ¿o no? Dice: ten cuidado, aunque no comprende lo que hablan ni lo que argumenta, pero se ponen a hablar, hermano, y confunden al rey mundo y al mundo entero. Entonces, por eso es que un cristiano tiene que estar fundamentado ¿en qué? En la emoción, en las lenguas, en las danzas. El cristiano tiene que estar fundamentado y cimentado en la palabra. La palabra es la roca. La roca habla de estabilidad. Aunque se levante, mire, herejías, falsas doctrinas, palabrería, usted y yo estamos claros en la doctrina de Cristo. Y mire, para ir más rápido, porque me puedo quedar aquí más tiempo. ¿Sí, Elías? Era Nicolás. Acuérdense que uno de los diáconos también fue Esteban, Felipe. Eran gente importante que sabían. Y más los judíos. Los judíos, aunque no tuvieran cargos, ellos eran conocedores del Pentateuco, de la ley. Lo sabían de pies a cabeza. Eran conocedores. Normalmente, mira, acuérdese de esto. ¿De dónde vienen las divisiones? De la gente importante, para arrastrar a un montón de gente. Y después de la división que viene, la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Así se metió en ese tiempo. Y era el principio de la iglesia pentecostal. Imagínense ahora que esto ya es un caos.
Si el apóstol Pablo estuviera ahora mismo hay que tener cuidado con todo. Mire, vámonos a ver qué dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, 15, 16. Segunda de Pedro 3, 15, 16. Acuérdese que estuvimos hablando que Juan Calvino era un teólogo muy importante y quiso estudiar el evangelio que Dios le dio a Pablo, ¿vale? La enseñanza que Dios le dio al apóstol Pablo, pero la transgiversó y ahora todo el mundo, hay mucha gente que lleva esta doctrina creciendo en gracia. Hay que tener cuidado con la palabra de Dios. Mire lo que aconseja el apóstol Pedro. Dice el 15, tengan en cuenta pues que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito. Amén, a esa acá el apóstol Pablo. De acuerdo a la sabiduría que le ha sido concedida. Y miren lo que dice este versículo, que hay que tenerlo en cuenta. Como también en todas sus epístolas, él habla en ellas de estas cosas. Habla de la salvación, pero muchos han transgiversado eso. Entre las cuales hay algunas difíciles de comprender, que los indoctos e inestables tuercen. ¿Vio? En aquellos tiempos habían supuestamente doctores o maestros, pero eran indoctos, inestables, que torcían la palabra de Dios. Como también lo hacen con el resto de la Escritura, ¿para qué? Para su propia perdición. El evangelio supuestamente, porque no hay más evangelio, pero esta doctrina errónea que han cogido llamada creciendo en gracia, esto trae perdición a la vida de la iglesia de Jesucristo. Esto trae perdición al creyente cuando se enseña de una manera equivocada. Porque sí hay que decir que hay que crecer en la gracia, pero crecer en la gracia me lleva a vivir una vida de santidad. Amén. Tienen que estar claros con la palabra, porque aquí en Fuerteventura también se mueve eso y hay que tener mucho cuidado. Amén, ¿estamos claros ahí? Pero ya para terminar vamos a ver la otra interpretación, el otro punto. Otra interpretación está basada en la división de la palabra Nicolás. Primero, Nico, que significa conquistar, y Laos, que es igual a pueblo. Eso equivale a conquistar pueblo. Escuche bien esto. Según esta interpretación, Nicolaita significa el que conquista al pueblo. La doctrina consiste en exaltar a los líderes religiosos. Hoy en día vivimos eso. Por eso si nos tenemos que quedar, miren, nos quedamos con la 2. No hay registros bíblicos, pero sí hay registros donde dice que esto pasó. Quienes ejercen el control sobre las demás personas. También hoy en día pasa lo mismo. El hombre se quiere enseñorear del rebaño de Dios, al punto donde el que gobierna es el hombre y no la persona del Espíritu Santo. Es lo que dice el hombre, no lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Quieren conquistar al pueblo, al rebaño de Dios. Oiga bien esto, aunque Dios ponga hombres y mujeres en su viña, no significa que tengamos el derecho o la autoridad para pasar de alto la autoridad de Dios. Mire, Dios nos puede levantar, Dios puede hacer cosas maravillosas, pero el que tiene el poder y la autoridad sobre el rebaño es Cristo. Por eso es que un pastor tiene que andar, mire, bien cuidado y bien guardado, porque uno tiene que dar cuenta por cada uno de las ovejas que Dios le entregó al pastor. Tiene que tener bien cuidado. Oiga bien, ya para terminar vamos a ir 2 capítulos. Romanos capítulo 9, 19 y 21. Romanos 19. Digo 9, perdón. ...9, 19 y 21. Me estoy pasando de la hora, pero no pasa nada. Mañana se lo recompensaré. Leemos.
Pero tal vez tú digas, porque Él atribuye culpa, porque ¿quién se resiste a su voluntad? Y mire lo que dice, ahora, ¿quién eres tú, hombre, para que cuestiones a Dios? ¿Acaso dice la cosa formada al que lo formó, ¿por qué me formaste así? ¿O no tiene el alfarero autoridad sobre su barro para hacer vasos de misma masa, uno para honra y otro para deshonra? ¿Qué entiende usted ahí? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que gobierna en la iglesia? ¿Quién es el alfarero? ¿Quién es el pastor? Cristo de la iglesia. ¿Quién es? El hombre no es nada. Mire, el pastor Salomón decía, cuando ya haya hecho todo, ¿vale? Lo dice la palabra, dice, yo quiero llegar a ese título. Todos los obreros o los hermanos queremos ese título. Y yo me puse atención, ¿qué título el Señor nos va a dar? Y dijo, ¿qué título el Señor nos va a dar arriba? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie sabe el título? Pues el título es que habiendo hecho todo, lo mejor que usted haya hecho, diga, siervo inútil soy. Hoy vemos apostolados, maestros, diaconados, salmistas. Es una cosa terrible. Una exaltación al liderazgo. Y se han olvidado que la exaltación es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cuando hayamos hecho todo, el título que nos tienen allá arriba es siervo inútil. Hoy en día pasamos y aquí pone apóstol, maestro. Y bueno, y hay algunos que ya apóstol, pastor, supervisor, presbítero, mire, y le hacen un currículo ahí. Qué pena. Va a tener que llegar un día al cielo, si llega. Y ahí le van a decir, mira, este es tu título, siervo inútil. Nosotros no somos nada, Él es el que gobierna. Amén. Usted no le puede decir al alfarero, mira, yo quiero que me haga de esta manera. El que da la orden es el alfarero. Por eso es que el mensajero, el hombre de Dios, tiene que estar conectado con Dios. Dice, yo tengo las 7 estrellas en la diestra. Si la estrella está en la diestra, va a ser gobernado por Dios. Pero hoy en día las estrellas se han ido de la diestra y hacen lo que le da la gana en la iglesia. Pues esta es otra interpretación. Y por último, vámonos a Daniel 4:35 y con esto dejamos para el siguiente. Ya veremos lo que pasa. Daniel 4:35. Puede decir aleluya. No pasa nada, ¿eh? Alguien que me lo lea ahí, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien tenga su mano y le diga qué haces. ¿Vio? Todos los habitantes de la tierra son ¿cómo? ¿Qué más, hermano Jesús? Son como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo. Y hace según su voluntad, como Él quiera. ¿Qué más? Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Hermano, el que tiene que gobernar la iglesia de Cristo no es el hombre, es la persona del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo gobierna la iglesia, esa iglesia va a llegar a un buen puerto. Si lo gobierna el hombre, imagínese qué puerto le espera. Imagínenselo nada más. Por eso es que el hombre de Dios tiene que estar, mire, conectado con Dios, constantemente orando, metiéndose. Porque mire, si nosotros damos consejos, si nosotros hablamos y Dios no está en el asunto, nos cargamos. Por eso es que tiene que tener el hombre cuidado y pedirle, Señor, dame sabiduría, dame paciencia, dame entendimiento. Como dijo, ¿qué le dijo Salomón? Dame riqueza. No, dijo, dame sabiduría. Dame sabiduría porque es un pueblo grande. Imagínense, y el pueblo de Israel era grande. Hoy en día somos unos cuantos aquí. ¿Y dan dolor de cabeza o no? Sí. Da dolor de cabeza muchas veces. Cada uno tiene una forma de pensar o de decir o lo que sea. Pero ahí Dios da sabiduría al hombre de Dios. Entonces, estas son las dos
interpretaciones. Nos quedamos con las dos, porque las dos pasan en este tiempo o no. Pues la iglesia de Éfeso, dígame qué punto le ha visto mal hasta ahora. Es que ninguno. No saben por dónde cogerla. Pero aquí viene lo bueno, que donde no llega a la vista del hombre, llega a la vista de Dios. Y después en el otro estudio estaremos viendo, tengo contra ti. Parecía perfecta, intachable, pero había una cosa que había dejado, se había olvidado. Así que continuará. Vamos a ponernos en pie. Gloria a Dios.